Bueno, aquí en ManyPixel van a encontrar una biblioteca diferente de diferentes diseños que nos pueden servir de guía al momento de nosotros desarrollar. Esto más que nada es en la planeación del proyecto, ya que estas bases uno las sienta antes de sentarse a echar código como tal. ¿Listo? WebGriants, esta es una herramienta útil que vamos a ver en un ejemplo. Básicamente es una herramienta que nos permite utilizar diferentes gradientes de colores. La ventaja de esta herramienta es que ya nos crea el código CSS con el cual podemos utilizar estos gradientes, que lo que va a hacer es básicamente nos va a ser de ayuda al momento de que la página quede bonita. También está Unsplash, que es una biblioteca de diferentes imágenes en buena calidad, y lo más importante es de uso libre, ya que como muchos conocen, en internet hay algo llamado derechos de autor. Entonces muchas de las imágenes y de este tipo de cosas las tienen. Entonces esta también es una herramienta importante, porque estas son las que son de uso libre, las que uno no necesita licencia para poder usar. ¿Listo? Todos los links y todas estas herramientas se los vamos a pasar con las diapositivas, por eso preguntaba si alguien no había podido acceder, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y por último está lo de las fuentes. Como saben, en CSS uno puede cambiarle la fuente del tipo de letra al texto que se encuentra en el documento HTML. Este de Fonts de Google es una librería muy amplia en la que tiene un montón de diferentes fuentes que nos pueden servir para ya sea pintar cierto producto o darle diferentes estilos al momento de trabajar con ella. ¿Listo? Pues esas son más que nada. Bueno, esta tercera página sí es más ya para después de la clase, que es W3 School, que es básicamente es una web donde están recopilados varios tutoriales, ya sea para HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java. Es una amplia plataforma. Esta página más que nada fue a documentación de todo lo que tiene que ver con el www, ya que son herramientas que uno utiliza al momento de desarrollar. ¿Listo? Como les dije, ahorita el ejercicio práctico va a ser más enfocado a cómo se desarrollaban las páginas web estáticas antes del 2010 más o menos. Hay unas cosas que sí han actualizado, que todavía les tienen que dar soporte debido a que empresas no se actualizan, pero básicamente veremos cómo se crearía una página de estas hoy en día. ¿Listo? Les vamos a mostrar primero el resultado final y ya después vamos haciendo modificaciones en el código para ver cómo afecta de una manera u otra los estilos y la organización del código HTML. Entonces aquí ya voy a empezar a grabar. Listo. Básicamente, bueno, este es el diseño. Es un diseño muy superficial de una página web, que básicamente tiene un header, que es esa primera parte que uno ve al entrar a una página web, que por lo general trae una información concisa y precisa de lo que uno quiere transmitirle al usuario. Por lo general tiene acompañado de una imagen o un degradé que hace que el usuario capte, es fácil de captar la atención del usuario. ¿Listo? Ya después de eso vienen las diferentes secciones. Más adelante vamos a ver cómo es que uno distribuye las imágenes y el texto. También puede venir una parte del uso de una galería, que es un componente para ilustrar cómo se utilizan diferentes imágenes, y botones, y básicamente estos iconos y estos botones para hacer uso de otros links o diferentes recursos que uno puede utilizar al momento de hacer el desarrollo de una página web. ¿Listo?
Aquí hay algo característico que es este botón se le llama por lo general menú hamburguesa, por lo que son 3 líneas que para los gringos tienen forma de hamburguesa. Entonces, aquí este botón básicamente lo que nos muestra es una barra de navegación. Ya vamos a ver qué es lo que pasaría, o sea, qué tan diferente se ve un código que es solo HTML a agregarle CSS, porque por ejemplo, si aquí yo le quito mi código CSS, vean cómo se transforma todo. El cambio, o sea, el cambio estético es brutal. Entonces, lo que hace el componente HTML básicamente es crearme los diferentes componentes. Lo importante del CSS es que me ayuda a acomodarlo y darle una mejor apariencia. ¿Listo? Entonces, ahí nomás. Bueno, y lo importante es saber escribir bien las rutas. Es por eso que puede cambiar de esto a esto. ¿Listo? Entonces, el cambio sí es brutal. ¿Listo? Bueno, como les decía, escribir este código desde cero nos tomaría más o menos unas 3 horas, teniendo ya claro unos ciertos conceptos que la gran mayoría ya los he explicado en el curso, otros los vamos a abordar mientras hacemos la revisión del ejercicio. ¿Listo? Lo primero es, pues como les decía, la estructura básica de un proyecto de página web, por lo general, es en la raíz del proyecto va el archivo index.html, que es básicamente ese es el documento de entrada por donde inicia la página. ¿Listo? Pueden haber más de un documento HTML, pero por lo general, o sea, lo que se hace es que en el index es la puerta, la entrada al sitio web y se puede modular en otros archivos, ya más por cuestiones de buenas costumbres. En este ejercicio, como verán en el código, este componente solo tiene 100 líneas de código de HTML, entonces no era necesario fragmentar el archivo, ya que me pareció que era un ejemplo muy práctico y muy conciso. Entonces se tiene ese archivo index en la raíz del proyecto, y por lo general lo que se hacen es separar los diferentes tipos de archivos en carpetas. Entonces el CSS puede tener varias hojas de estilo. Más adelante vamos a ver que se pueden adaptar para diferentes usos. Por ejemplo, no sé si alguno ha escuchado el término de responsive, que básicamente es adaptar una página web para que se redimensione dependiendo del dispositivo en el que se esté viendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el CSS? Él toma una medida, por lo general la medida que tiene en cuenta es el ancho de la pantalla, de lo que se ve en la pantalla, porque los diferentes dispositivos tienen diferentes anchos. Entonces, por ejemplo, el del celular es mucho más pequeño que el de una tablet, y la tablet es mucho más pequeño que un ordenador. La recomendación que por lo general se hace es que uno como máximo tenga 3 archivos, que en cada uno de los archivos tenga uno destinado para dispositivos móviles, que es más o menos de 600 píxeles de ancho, o sea, ahorita lo vemos en el navegador, en la herramienta de inspeccionar, que ahí a uno le dan las dimensiones de los diferentes dispositivos. Por lo general los celulares, todos los celulares caben en esa medida, que sean menores de 600 píxeles de ancho. Está menores de 800, que ahí es cuando uno ya incluye toda lo que es la tablet, y el resto ya es para dispositivos que son pantallas como tal, que se entienden que son computadores de escritorio. ¿Listo? Y también se separa los archivos JavaScript. Por lo general se tiene una carpeta de assets. ¿Qué son los assets? Son todos esos recursos o documentos que vamos a utilizar dentro de la página web, pero que no tienen nada que ver con código. Entonces, más que nada son imágenes, iconos, diferentes
elementos que uno puede utilizar dentro de la página web. Pues ya que la gran mayoría que se utilizan son imágenes e iconos, solo se deja con la carpeta IMG, que es donde uno guarda imágenes. ¿Listo? Como decía, bueno, como les recuerdo, el código HTML empieza con la raíz, que sería la etiqueta HTML. Aquí está un atributo que es el lag, que se refiere al lenguaje en el que va a estar el documento. Aquí se le especifica que es en español. Así el navegador reconoce que el idioma en que se va a presentar las cosas es en español. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque muchas veces los navegadores hay ciertos caracteres específicos en cada lenguaje. Por ejemplo, en el español un carácter específico de nosotros es la ñ o los acentos también, que por ejemplo en el inglés no los tienen dentro del alfabeto como tal, como letra. ¿Listo? Y también pasa incluso en otros lenguajes, y por eso es que se le especifica el lenguaje aquí arriba. Aquí el de este meta, que es UTF-8, es para que soporte todos los acentos, las diferentes puntuaciones que se tienen, ya que la A con tilde se considera como otro carácter diferente a la A sola. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso está en el código ASCII básicamente, pero con este UTF-8 se le especifica cuál es como el estándar que va a tomar de ese código ASCII para que pueda renderizar. ¿Qué pasa cuando uno coloca esto? No sé si han visto que uno entra en páginas y de pronto hay una palabra y donde iba la tilde hay un carácter extraño. Eso es lo que pasa cuando uno especifica este tipo de cosas, que él interpreta como quiere eso. Entonces lo que muestra es un carácter que no tenía previsto, entonces coloca cualquier cosa. Una característica de HTML es que, bueno, tanto de HTML como de JavaScript, es que los errores a usted no se los va a pintar cuando estén echando código, sino en el momento cuando ya se esté ejecutando. Entonces cuando usted ya esté, o sea, cuando ya aquí la ventaja de las páginas estáticas es que uno solo necesita ejecutar el archivo HTML y ese lo va a lanzar directamente en el navegador. ¿Listo? Entonces no necesitan tener un servidor o ese tipo de cosas. Ya si uno quisiera que tuvieran acceso, porque como está en local, solo se puede acceder de manera local. Cuando se sube a un servidor, lo que se hace es subirlo en un sitio que a través de la URL los usuarios a través del navegador puedan acceder a ese código HTML. ¿Listo? Entonces, por lo general, o sea, los errores sintácticos, que son básicamente de escritura, son los que los va a mostrar el editor de texto. Esos son los con los que le ayuda, pero hay otros errores que no se los muestra como tal, aunque Visual Studio Code ha tenido un gran soporte en los últimos años, debido a más adelante les comentaré por qué. Como ha tenido tanto soporte, ya han ido agregando características que le permiten a uno solucionar esta parte de lo que es los errores. Pero básicamente antes más o menos del 2014 no habían herramientas así tan poderosas como las que tenemos hoy en día, entonces era mucho más difícil hacer este tipo de desarrollos. ¿Listo? Aquí, bueno, este meta que tiene como nombre viewport, básicamente lo que me hace es me toma la pantalla como nuestra referencia para hacer la muestra de nuestros elementos del código HTML. ¿Listo? Hay unas características en CSS que es básicamente el viewport, que lo que hace es, este es el encargado de tomar las dimensiones de la pantalla. Entonces este nos va a ser muy útil al momento de hacer, por ejemplo, cuando uno hace responsive, que hace la validación del tamaño. Nos sirve para, por ejemplo, prever esos diferentes tipos de escenarios. Como recuerdan, el title, básicamente este lo que hace es, aquí en el navegador nos pone aquí arriba lo que uno pone dentro de esa etiqueta. ¿Listo? Entonces yo podría modificar, ponerle, no sé, cualquier nombre aquí.
guardo el archivo, me toca volverlo a ejecutar porque esa es la otra desventaja que tiene HTML, que pues me toca volver a ejecutar el archivo para que tome los cambios. Y si notan aquí, ahí el nombre cambió, el título. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene en esta etiqueta, lo que se muestra en ese componente. ¿Listo? Cambio este que era la versión anterior que había corrido, solo decía página web. Aquí ya podemos ver que tiene página web. También se podría incluso agregar iconos y diferentes cosas para que cambie. Aquí este icono, por ejemplo, aquí las otras páginas en internet lo tienen. Pero eso ya son detalles menores que no vienen al caso. Bueno, como les recuerdo, la etiqueta link era la que nos permitía importar librerías. Aquí básicamente usamos dos, que por eso les mostraba de las herramientas. Una es lo de Fonts, que es básicamente la API de Google de las fuentes, que nos traen en diferentes tamaños de las fuentes. Y el otro es el de iconos, ya que más adelante veremos que los iconos ya aquí en la página existen como tal, entonces nos facilita tener que crear desde cero todo esto. Entonces básicamente lo que nos hace es nos da una etiqueta ya creada, ellos tienen ese nombre en su librería, ya saben cómo ellos pintarla, uno solo lo que tiene que hacer es importar la librería y llamarlo como nos dice la documentación. Pero para poder usar la librería toca importar la librería. ¿Listo? Aquí de CSS básicamente lo que hace es nos hace una referencia al código CSS que hay dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Como les decía, también hay una etiqueta que es styles, que uno podría meter todo el código embebido, pero lo que haría es, uno, incrementaría las líneas del código, y lo que esto hace es que el código sea mucho más difícil de mantener, o sea, de darle mantenimiento, más que nada sería como un esfuerzo, como un desgaste visual a los ojos de los programadores. No cambia nada, bueno, cambiaría un poco el rendimiento al momento de cargar el HTML, al tenerlo separado o no el archivo, pero ese cambio, como les decía la clase pasada, esos son cambios de milisegundos que son cambios de milisegundos que al ojo humano no se percibe, pero dentro de la máquina sí se notan esos cambios. ¿Listo? Eso es toda la parte de lo que es el head, ¿listo? Que es esas etiquetas, toda esa información que el documento le da al navegador, que es información como tal que le es útil, pero que no le muestra al usuario final, ¿listo? Dentro del body ya van a ir las diferentes secciones, que básicamente son header, main y footer. Que básicamente, cuando se recuerdan la clase de HTML, era aquí en la página. Este va a ser el header, que pues aquí está pintado de diferente manera, pero por lo general es una barra que va en la parte de arriba. Aquí por darle un diferente estilo, lo que hacen es colocarlo como si fuera un botón flotante y de manera lateral. Esto va más enfocado hacia el desarrollo, a la vista de desarrollo en un celular dentro del navegador. ¿Listo? Es más que nada por eso que está en este ejemplo. El main va a ser todo el contenido que tenemos aquí adentro, y esta parte de abajo es el footer, que por lo general es donde se coloca todo lo que es contáctenos, información relevante, puntos de contacto, redes sociales, es lo que hoy en día se utiliza. ¿Listo? Me voy a enfocar más que nada en el main, ya que pues dentro del main hay diferentes secciones. Les recuerdo, en lo que era antes de HTML5, o sea, básicamente en HTML4 no existían estas etiquetas como tal con este nombre, sino lo que se utilizaba era el contenedor genérico, que es div, que es la etiqueta div. Y lo que se le hacía era darle un ID con el nombre, con los diferentes nombres que tienen estas etiquetas.
cuando se hizo el cambio a HTML5 se crearon las etiquetas como tal, ya que esto permite una mejor accesibilidad. Y por ejemplo con los software que son de ayuda a discapacitados, por ejemplo la gente ciega, que el navegador tiene una herramienta para que le lea en voz alta los diferentes contenidos y dónde está ubicado el mouse y ese tipo de cosas. Por eso es que se agregaron estas diferentes etiquetas y da mucho más accesibilidad y permite que mucha más gente pueda utilizar páginas web. Bueno, entonces dentro del main están las secciones, que básicamente es otro contenedor, es una caja dentro de otra caja. Aquí se le dan diferentes... aquí porque se utilizan los IDs, porque hay elementos que van a ser únicos dentro de nuestra página. Esos documentos únicos son los que uno mapea generalmente con el ID, y hay una herramienta aquí que se utiliza al momento de navegar, que es el hrefs, que cuando uno le coloca numeral y un nombre, esto lo que hace es que cuando usted le clic al botón o a este link, lo que va a hacer es redireccionarlo donde está ese componente. Entonces cuando en CSS, cuando está el numeral, es que es un ID, ¿listo? Entonces aquí dentro del reference hace ese mismo mapeo. Entonces cuando uno le va, aquí en el ejemplo, cuando uno le da, por ejemplo, a inicio, lo que va a hacer es llevarlo al componente con ese ID. Y como se supone que por buenas prácticas el ID debe ser único, se puede hacer esto, ¿listo? Eso se puede hacer en cualquier parte de... Se puede hacer, pero lo recomendable es que se hace en el... O sea, esto de redireccionar se puede hacer en cualquier parte, ¿sí? Pero por lo usual es encontrar este tipo de elementos es en la barra de navegación de arriba, que es para redireccionar a diferentes partes. Pero si uno puede tener dentro de la página un botón que redireccione a otra, también se puede hacer. ¿Listo? Sí, no me refería que digamos que si lo coloca arriba no hay problema porque no está declarado, entonces como si fuera una función. No hay problema. No, aquí HTML no es, como les recuerdo, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de maquetación. ¿Listo? Entonces no, por esa parte no hay problema. Él va a buscar ese ID independientemente si la declaración esté abajo o arriba. ¿Listo? Y pues ya los demás elementos que hay como tal son ejemplos de cómo se llaman imágenes, que es utilizando la etiqueta del IMG. Este atributo de add, básicamente aquí unas imágenes, creo que en esta no está, sí, no está, esta que imágenes, este servicio, esta imagen de acá. Este add se utiliza más que nada es para darle a la imagen una pequeña descripción, que al momento, por ejemplo, de utilizar estos software que son de ayuda para personas ciegas, por ejemplo, uno colocaría el mouse sobre la imagen y leería esa leyenda que hay sobre la imagen. Entonces, por ejemplo, por lo general, aquí uno lo que busca es hacer una descripción. Si era esta, ¿No lo puedes ver con Visual Studio dándole doble clic? Control clic, eso para que te muestre cuál es. No, me bota la imagen del el SVG, sí. Ajá. Pero creo que fue en el icono. Espera que no coloqué la imagen, pero es este. No, solo con recargar la página ya se actualiza. Sí. Cuando ustedes hacen cambios, aquí obligatoriamente le toca darle F5 para que cargue los cambios. Por ejemplo, pues aquí, busca ahí, dale a inspeccionar y que te diga cuál es, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí cambio, le quito los estilos y si recargo ya se quitan. ¿Listo? ¿Qué es la ventaja que tiene, por ejemplo, Angular y React, que vamos a ver más adelante? Ellos tienen como ya es algo más robusto, al momento de uno ejecutarlo, ellos tienen la opción de
por defecto de refrescar automáticamente cuando detecta cambios. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que se introdujeron al agregar estos frameworks, pero ya como tal, uno no los puede ejecutar así con solo darle clic al archivo, sino ya le toca a uno es abrir una terminal y ejecutar ahí con unos comandos específicos que los vamos a ver en la otra clase, ejecutar unos comandos para que simule montar un servidor, ¿sí? Que es básicamente lo que se busca en estos equipos de desarrollo, es tratar de asimilar lo más que se pueda el entorno de desarrollo con el entorno de producción. Para los que no estén familiarizados con el tema, el entorno de producción básicamente es el servidor que uno monta y es el que se le da uso al cliente final como tal. Es a lo que se apunta como tal y va a ser, como decirlo, el ambiente donde el cliente va a obtener las ganancias al utilizar el software. El ambiente de desarrollo básicamente es un ambiente limitado que solo por lo general lo tienen dos tipos de personas de acceso, que es el desarrollador y los testers o el personal de QA, que es son los agentes de calidad, ¿listo? Que sería como la traducción más aproximada al español. Estos ambientes de desarrollo, lo que se buscan con las diferentes técnicas de desarrollo es que sea lo más parecido al de producción, para que en caso de que un error o un escenario no previsto pase en producción, se pueda replicar y solucionar en el ambiente de desarrollo. Entonces son ese tipo de cosas, porque lo que pasaba antes por ejemplo con el modelo de cascada era que una vez se terminaba el desarrollo y se entregaba a la producción, no podía haber un retroceso, entonces como quedaba. Entonces eso provocaba muchas veces se provocaba pérdida de recursos o malgasto de tiempo, y por eso muchas veces que el producto final no se parecía en nada a lo que el cliente pidió. Y muchas veces también lo que pasaba en ese modelo era que mientras estuvo el desarrollo, el cliente al principio lo quería de una forma, y ya después de que se interactuó con él se dio cuenta que la mejor forma, que él lo quiere de otra forma. Entonces eso lo que provocaba era un desgaste y una pérdida de recursos. Por eso es más que nada que se han ido cambiando esos diferentes modelos, y por eso se maneja así este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, sigamos con el ejercicio. Entonces básicamente el HTML es más sencillo de construir, ya que pues como lo ven es solo agregar las etiquetas que uno necesita y el contenido que uno va a tener. El problema va a ser más que nada es al momento de desarrollar después del footer, aquí se hace el llamado de los diferentes elementos JavaScript que vamos a utilizar. Aquí ya les voy a mostrar lo que tienen estos archivos, que básicamente es código de JavaScript muy pequeño, que como les decía en un principio, cuando fue creado, lo que se utilizaba era para agregarle unos comportamientos especiales al documento para que se viera un poco más dinámico. Que uno de los que ya vimos era que, por ejemplo, al darle clic en un elemento me hiciera ese scroll, que me hiciera esa navegación automática. Porque eso se hace con una función que ya vamos a ver de JavaScript, más que nada. Entonces, porque lo que había antes era solo un chorrero de información y ya, ¿listo? Aquí va con esto. Por lo general, lo que más se demora en el desarrollo al momento del front es el código CSS, pero por lo general solo se toma una vez. O sea, el tiempo que uno se demora haciéndolo lo desarrolla de manera tal de que uno lo reutilice para el resto del proyecto, porque muchas veces lo que va a pasar es que uno quiere agregar páginas nuevas, funcionalidades nuevas, y lo que va a hacer es duplicar o crear componentes parecidos o reutilizarlos
para facilitar el desarrollo. Entonces, por lo general, el CSS es una tarea que toma tiempo, pero lo toma por lo general solo una vez. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo, en este archivo, este código JavaScript se le conoce básicamente como vainilla, que es básicamente JavaScript puro, o sea, solo JavaScript. Tanto Angular como React son, bueno, Angular es más un framework de JavaScript y React es más una librería. ¿Por qué les menciono esto? Porque se ejecutan de maneras diferentes, como tal. Entonces, cuando hacemos aquí el llamado en el HTML de la etiqueta script del código, lo que hace el HTML al cargarse en el navegador es jalar esos archivos que están dentro de esta ruta relativa y dejárselos listos al navegador para que los ejecute en caso de que los llegue a necesitar. En Angular, por ejemplo, hay una manera de hacer lazy loading, que básicamente lo que quiere decir es carga perezosa, que lo que hace es solo va cargando los componentes que vaya usando. Entonces, esto facilita tanto al performance como a la experiencia de usuario, ya que, por ejemplo, si es una plataforma, una página que tiene demasiados archivos, se demora en cargar la primera vista. Con este lazy loading lo que se busca es mejorar esos rendimientos y darle una mejor experiencia al usuario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este del menú, que es lo que les decía, este componente de aquí arriba, me refresco. ¿No guardé? No guardé. Lo que hace este archivo básicamente es este documento hace referencia al documento HTML, o sea, como tal a nuestro index HTML, y lo que hace con esta función es buscar el componente que tenga esta clase. ¿Listo? Aquí estas referencias se hacen como son las referencias en CSS, que es básicamente para que busque por ese nombre. Lo que va a hacer es buscar esto en nuestro archivo. Busca este icono y le va aquí en este add event listener, lo que hace es agregar un observador. ¿Qué es un observador? Es un elemento que va a estar pendiente de otro elemento y se va a activar o desactivar, o sea, va a lanzar una acción en caso de que pase algo con ese evento. Aquí básicamente lo que hace es que cuando le dé clic va a ser un toggle que le va a agregar o a quitar esta clase. Que es un toggle, básicamente va a ser como nuestra función que le cambia una bandera o un booleano, que lo que indica es un cambio de estado. ¿Listo? Entonces, si estaba en verdadero lo va a pasar a falso, y si estaba en falso lo va a pasar en verdadero. Eso es lo que se conoce como el toggle. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace ese class list? Lo que hace es agregar una nueva clase, un nuevo nombre. Entonces, básicamente lo que hace es aquí al momento de tener este elemento y yo darle clic, lo que va a hacer es agregarle esta clase, la va a agregar de forma dinámica aquí cuando esté ejecutando el código. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? Aquí en el código CSS uno le agrega esos comportamientos, esas visualidades a través de esas clases. Entonces, si buscamos la clase, lo que la clase va a hacer es, a través de la propiedad de transform, va a ocultar o a mostrar el elemento. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí dentro? Básicamente, si yo le doy clic al elemento, ahí está en falso. Si le doy clic, me va a mostrar el componente. Entonces, ¿qué hace? Me cambia el contenedor que tenía el notepad y me lo muestra. Si yo hago clic por fuera, que ahí es donde está el listener escuchando, el observador, lo que hace es cambiar el valor otra vez y me lo deja en true para que me muestre solo el icono y me oculte la barra. Entonces, ahí es cuando uno juega con esa dualidad. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esos diferentes estados.
y las diferentes cosas que uno puede hacer, porque muchas veces a veces los errores visuales como tal es porque no se tuvo en cuenta un escenario de eso. Entonces puede ser que no se tuvo una planeación específica de los diferentes estados que podía tener ese elemento. ¿Listo? Eso es lo que hace básicamente este código, que es cuando se llama esa función active ese listener. Y este lo que hacía era cuando le daba clic al documento de la hamburguesa me mostrara el menú. Aquí lo que hace el Windows es básicamente escucha a la ventana o lo que usted tiene en la pantalla, y si hace clic por fuera, aquí lo que especifica es que si hace clic por fuera me cierre y cambie de nuevo el toggle, o sea, active el toggle y cierre. Aquí es un console que me dice cierre. Entonces básicamente si nosotros aquí miramos el elemento el inspector de elementos, ahí en la consola me va a mostrar que aquí se cerró. Entonces cuando yo le hago por fuera es cuando se activa ese cerrar. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace este pequeño código de JavaScript, que es una función es la que me muestra el icono, la otra va a ser la que muestra la barra y me cierra el icono, porque si no tuviera lo de cerrar icono, podría pasar de que, por ejemplo, yo le hago clic aquí y en vez de mostrarme aquí todo el navegador, me muestra aquí también encima el icono, ¿sí? Por eso es que se hace esa dualidad. ¿Listo? Esa es la parte del menú. El linebox más que nada es para las imágenes, que lo que se tiene es selecciona todas las diferentes imágenes que hay aquí en la parte de abajo, que lo que hace es que cuando le doy clic me haga una previsualización de la imagen. Entonces cuando este elemento hace que sea un query selectors all, va a buscar todos los elementos que tengan esa clase y los va a tener como referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta imagen no va a ser un solo elemento, sino como va a buscar todos los que tengan esa clase, va a ser es un arreglo. Van a ver que al momento de escribir código en Angular va a ser más fácil, porque todo lo que se utilizaba antes en ECMAScript 6 se conocía como jQueries. Que era una jQuery, eran estos códigos que usaban esas referencias, pero uno debía conocer muy bien cómo estaba estructurado el documento para poder trabajar y también conocer las diferentes funciones que le daban. Cuando lo veamos en Angular van a notar que esto no es tan así, o sea, Angular por debajo no necesita esto, porque cuando hace el compilado él transforma nuestro código en una versión compatible con ese, pero sin que usted tenga que preocuparse por este código. ¿Listo? Porque muchas veces lo que uno no entendía del jQuery era los diferentes métodos y funcionalidades que tenía, que tiene, porque era una documentación muy grande que no estaba muy bien organizada, más que nada porque venía desde los principios de los 2000. Por eso es que esos frameworks han tomado tanta popularidad, porque le dan herramientas al desarrollador de crear páginas de una manera mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, pues aquí pues está imágenes, es básicamente el carrusel, la galería. El otro va a ser agregar imagen, que básicamente es cuando uno le dé clic, haga el emergente esa previsualización. El contenedor, que básicamente lo que hace ese contenedor es difuminar la parte de atrás para que, o sea, se muestre la página al frente, pero se vea así difuminado atrás. Y el close es básicamente este icono de cerrar, que pues cuando le dé close me cierre y me quite como estaba anteriormente. Entonces aquí pues el for each, tengo mi array, se recorre, le agrega a cada una de las imágenes ese observador que esté pendiente si le dan clic encima, y dependiendo si le da clic encima ejecuta la función de aparecer imagen, que es básicamente la que me va a hacer la previsualización, que es más abajo cuando está llamada. ¿Listo?
El toggle del show, que básicamente es aquí en el código. El show básicamente lo que va a hacer es mostrarme o no mostrarme la imagen. Entonces este de transparencia básicamente va a hacer que o la deje visible o no la deje visible. ¿Listo? Y ya para terminar ese código, bueno, sí. Uno es para agregarle ese observador, y el otro ya como tal es la función que ejecuta y hace mostrar o no esa apariencia. Entonces aquí por ejemplo esta opacidad del menú hamburguesa básicamente es que cuando esté en la previsualización aquí se quite el menú de hamburguesa que está justo detrás de la X. ¿Listo? Esa es la parte de JavaScript. ¿Listo? Ahora viene lo más complicado, que es el código de CSS, que como lo notaron aquí tanto en JavaScript como en HTML eran pocas líneas de código, ¿sí? Aquí ya se van a dar cuenta que en CSS son mucho más líneas de código, y eso que es un ejemplo chiquito. Y lo otro es que le pasa tanto a CSS como a HTML que uno no puede... ¿Qué pasó? Ok. Que como tal uno no puede hacer esa recursividad de volver y llamar cosas, sino que ya se han creado herramientas como lo veremos en la próxima clase cuando veamos Angular, que es por ejemplo SCSS, que es una extensión de CSS, más que nada, sí, decirlo como una extensión. Es CSS con esteroides básicamente, que lo que hace es transformar al CSS se parezca un poco más a lo que es un lenguaje de programación, o sea que pueda uno reutilizar ciertas cosas, ciertas sintaxis, que es más amigable con el desarrollador. ¿Listo? Entonces, como les decía, en CSS es modelo cascada. Entonces, por lo general, lo que se reescribe o se planea así, se tiene al fondo del código. Entonces, el genérico, o sea, vamos a partir del escenario genérico, que es ¿cómo se llamaba esto? El selector asterisco, que es el universal, y de ahí para abajo vamos agregando los diferentes componentes. Entonces, pues aquí en el universal uno lo que le especifica es que no tenga el padding o el margin que le hereda el navegador, que por ejemplo aquí en los elementos aquí al momento de navegar uno ve las diferentes características que tiene un elemento. Entonces uno por lo general lo que se utiliza es otra pantalla, o lo mantiene dentro de la misma pantalla, y lo que uno hace con este cursor es ir buscando elementos, ¿sí? Entonces este le permite al momento de, a ver si lo puedo hacer, al momento de indicarle un elemento, él le va mostrando en qué etiqueta está contenido. Un poco más chiquito que se canse de ver. Y también uno puede hacer al revés, uno buscar un elemento dentro del código y que se lo muestre aquí en la pantalla. ¿Listo? Esa es una de las herramientas más poderosas que tiene el navegador al momento de estar desarrollando, que muchas veces uno no sabe dentro del código qué parte es la que se está mostrando. Entonces esta herramienta es muy, muy útil. Entonces, como les decía, aquí abajo en la parte de estilos va a mostrar esa herencia que tiene en cascada. Entonces lo que muestra primero es un body que viene del navegador, que como ven tiene un margin de 8 píxeles. Entonces básicamente lo que hace el margin es darle un espacio transparente alrededor de cada componente. Entonces si uno no reinicia ese valor aquí arriba con el 0, por ejemplo aquí uno deselecciona, y lo que va a hacer es crearle este borde, no sé si lo alcancen a ver, crear este borde entre los elementos, y muchas veces uno no quiere eso.
Entonces, como viene por defecto por el navegador, la manera de reiniciarlo básicamente es, uno lo coloca al principio del CSS y le coloca que es 0. ¿Listo? Recuerden, margin es alrededor del objeto, padding es, bueno, ¿recuerdan el diagrama de caja, ¿sí? Ah, bueno, pues aquí en la herramienta se ve. Aquí está el diagrama de caja. Básicamente mi componente es todo lo que está metido dentro de este border. ¿Listo? Ese es mi componente, pero el contenido se muestra aquí. ¿Qué es el padding? Es el espacio que hay entre el borde del componente, o sea, la dimensión que le tengo dentro del código a mi componente, entre el borde y dentro del contenido, ¿sí? Ese es el padding. El margin es el que está por fuera del border y es generalmente con los otros elementos. ¿Listo? Para que no lo confundan. Hay uno reinicia esos elementos. Este de root es una, si no estoy mal, es un pseudoelemento. Que es un pseudoelemento? Son características propias de CSS que lo que indican es que hay dos tipos de pseudos que uno va a encontrar en la documentación de CSS. Está la pseudo clase y está el pseudo elemento. La pseudo clase, si no estoy mal, está pendiente del estado que tiene ese componente con esa clase, y el pseudo elemento es más que una parte del elemento como tal. Entonces se enfocan de diferentes formas. Entonces la pseudo clase por lo general es 2 puntos y un estado. El pseudo elemento son o sea, son así. El pseudo elemento es doble, 2 puntos. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Así es como los diferencian. Entonces, por ejemplo, más adelante, si no estoy mal, sí, hay unos que es, por ejemplo, el hover, que es el mouse sobre el elemento, que es lo que muestra es un estado o sea, es un estado del elemento como tal, pero eso no es una característica propia y es algo que va a surgir, pero no siempre va a estar presente. ¿Listo? Entonces por eso se hacen esa diferenciación de pseudoelemento y pseudoclase. ¿Listo? Sé que esa no fue una explicación muy profunda, entonces por eso les decía, esta página de W3 School, ahí hay mucho más información y documentación y hay ejemplos. La ventaja de esta página, de lo que más me ha gustado, es que como tal trae integrado una manera de compilar el código como tal, que es básicamente un HTML embebido. Entonces uno puede dentro de un código HTML aquí meter todo lo que es la parte de CSS y ahí va viendo puede probar, es una herramienta online donde puede probar literalmente cualquier cosa que esté dentro de CSS. ¿Listo? Entonces por eso es que les decía que está de las páginas que más me gusta. También está tanto para HTML como JavaScript. ¿Listo? Entonces el root, este scroll behavior, lo que básicamente me hace con este smooth es que cuando yo le haga clic a un elemento me haga ese movimiento suave de desplazamiento. ¿Listo? Porque por ejemplo yo lo puedo cambiar, si no estoy mal, este elemento uno le puede colocar auto. Bueno, otra de las ventajas de Visual es que trae muchos plugins y herramientas precargadas al momento de instalarlo que le permiten el autocompletado, que es una manera corta de ver parte de la documentación que uno tiene, entonces le da una idea de cómo funciona. Pero si ya uno tiene mucho más dudas, es mejor recurrir a la documentación como tal. Entonces, por ejemplo, si yo recargo y aquí le doy inicio, me hace un salto si está en ese modo auto. ¿Listo? Entonces, por eso a eso se refiere con ese. Y como ven, es un comportamiento como tal, no es una característica del elemento como tal, es un comportamiento del elemento. Aquí en el body por lo general uno agrega la fuente, que si no estoy mal, aquí se ve la fuente y uno puede ver
No, creo que estas son las fuentes que cada navegador por defecto carga sus propias fuentes. Como estamos usando las fuentes de Google y estamos utilizando su navegador, Google Chrome como tal, es la misma fuente que carga la que estamos importando. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, que se utiliza en otro navegador como es Firefox o que es diferente al de Google, que traten de tener la misma similitud o por lo menos la misma experiencia de usuario al momento de ser utilizado la página web. Por ejemplo, pasa que hay unas características propias de Safari, ya que pues Safari es el navegador exclusivo de los sistemas iOS, que cosas como estas no hay algunas que no las soportan. Entonces, de hecho, una de las mayores frustraciones que uno tiene al momento de desarrollar es tener que desarrollar para iPhone, debido a que ellos tienen ciertas maneras de utilizar el CSS, que más adelante veremos que es medidas relativas, que básicamente ellos no reconocen la medida de píxel, que es la que he ido mostrando al momento de utilizar el tamaño de los diferentes elementos, sino ellos utilizaron una medida relativa, que es un porcentaje, que básicamente ellos lo que hacen es cogen el tamaño de la pantalla y dependiendo del porcentaje pues dimensionalizan ellos mismos el componente. Entonces esa es una manera diferente de trabajar como usualmente uno trabaja, porque usualmente uno lo que hace es le da un tamaño predeterminado en píxeles, que es como yo quiero que se vea de este tamaño, y lo máximo que uno hace es en el responsive redimensionarlo en caso de que sea para celular o que sea para una tablet. Pero pues precisamente como es Apple, le toca a uno más que nada redimensionarlo a proporción. Entonces eso es, por ejemplo, uno de los choques que uno tiene más que nada cuando está trabajando de Android a iPhone. Son como esos tips que uno debe tener en cuenta al momento de desarrollar. ¿Listo? Aquí pues por la facilidad del porcentaje más enfocado hacia eso, por eso es que lo utilizan. El máximo es más que nada para tener en cuenta el tamaño máximo. El margin auto es más que nada es para ordenar de manera fluida, que lo veremos ya cuando la otra clase entremos a Angular y veamos ese CSS. Veremos lo que es el display, las diferentes alternativas que uno tiene para organizar la página, porque no es lo mismo al momento de hacerlo responsive, no es lo mismo que por ejemplo en el celular se vea todo como si fuera una sola columna, al momento de girar la pantalla que no sé, se trata de que se vayan subiendo elementos o que se partan en dos columnas o que se partan en tres, dependiendo de esos diferentes enfoques que uno tiene, va utilizando diferentes elementos. ¿Listo? También, dentro de las diferentes clases también uno puede, aquí es utilizarlo el gradiente, que básicamente es pasarle tres colores y la imagen para hacerle ese degradé, que es esas escalas. También está todo lo que es posicionamiento, que son las diferentes características que uno le da al elemento para ubicarlo o no en un lugar. También la justificación y la alineación, que básicamente es para centrar elementos, que es lo que para lo que uno mal utiliza. Y ya lo demás son diferentes combinaciones de estas, que es básicamente darle como tal características propias a cada clase para que se vean de diferentes tamaños. ¿Listo? Lo que les decía, aquí al momento de hacer ese código JavaScript, lo que hace es al elemento agregarle o quitarle una clase, el nombre de una clase. ¿Qué es lo que pasa cuando se le agrega o se le quita el nombre de la clase? Pues aplica o no el estilo que se encuentra en el CSS. Por eso es que se da esa ilusión de que, por ejemplo, acá al momento de darle clic, lo que el navegador hace por debajo es quitar la clase. Entonces, como ya no encuentra la clase, como el elemento ya no le aplica esa regla de CSS, lo pinta diferente. ¿Listo? Ese es el juego que se tiene por debajo, como se venía utilizando. Todavía se utiliza, pero ya se utilizan otras medidas para más que nada mucha más en el ámbito de la animación, que son cosas que ya son más potentes, que necesitan un poco más de
de recursos, pero que en los últimos años, por el desarrollo y la evolución del software, se han ido mejorando muchísimo. Básicamente esa es toda la parte del ejercicio. Como les dije, con Mauricio le voy a... bueno, otra cosa que no había explicado, que es lo que es una media query. Como les decía, la parte de responsive lo que hace es medir, tener en cuenta el tamaño de la pantalla como tal. Entonces, ¿qué es lo que uno busca con las medias query? Es básicamente hacer el efecto responsive, que en esta página lo que uno puede estar desarrollando y lo desarrolla para el escritorio porque es el elemento que uno trabaja, pero por ejemplo si yo quiero que esto se vea de forma en un celular, que no se vaya a ver, por ejemplo, bueno, aquí es por la dimensión que le tienen, espera a ver si, por ejemplo, rotándolo se ve mejor, sí. Por ejemplo, que se ajuste a ese tamaño, porque muchas veces lo que pasa es que cuando uno crea solo para la web, el tamaño más o menos de verlo en un celular no es tenido en cuenta, entonces se crea un scroll horizontal, que eso es más que nada es una mala, o sea, uno lo toma como mala práctica, ¿listo? Porque ese scroll horizontal es que no se tuvo en cuenta esa pantalla y le está dando una mala experiencia al usuario, que muchas veces uno como cuando entra a ese tipo de páginas y le toca hacer scroll horizontal, le toca hacer un esfuerzo de más al usuario. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre ese esfuerzo adicional? El usuario, por decirlo así, se cansa y prefiere utilizar otras páginas que sean más fáciles de usar que las de uno. Por eso es que se toma como mala práctica. Bueno, ya una vez que toco el tema, la buena práctica o buenas costumbres muchas veces es relativo al equipo de trabajo en el que uno está desarrollando. Entonces, yo los tips que doy, más que nada los doy desde mi experiencia como tal, pero no son ley. O sea, yo les doy esos tips, pero no necesariamente los tienen que tomar como si fuera una sagrada escritura. No, claro que no. Todo depende del contexto en el que uno se encuentre. ¿Listo? Hay unas cosas que, por ejemplo, no se deben utilizar, pero si a uno le están presionando, no sé, tipo viernes 3 de la tarde, uno quiere ya salir del trabajo, necesita entregar algo, sabe que si utiliza eso es una mala práctica, o sea, si lo hace por buenas prácticas, se va a demorar mucho más tiempo en hacerlo. Entonces uno sale, por ejemplo, puede pasar que uno por el afán de salir, hace una mala práctica con tal de que ya se monte en producción y pueda salir del trabajo, o sea, pueda entregar más que nada, y ya después se optimiza el código y se quita esa parte. ¿Qué es lo que por lo generalmente pasa en los casos en los ambientes de producción? Que se busca más que nada principalmente que el componente o que el desarrollo funcione más que esté optimizado. Las buenas prácticas van más enfocadas a dejar código limpio y optimizado, que es básicamente para hacerle para facilitar el momento de hacer mantenimiento o de agregar funcionalidades. Entonces, muchas veces como está más priorizado funcionamiento, uno puede caer en malas prácticas, que eso lo que va a hacer es que le va a generar a futuro un trabajo extra. Pero puede ser que al utilizarlos le recorte el tiempo de entrega. Entonces muchas veces lo que uno busca es desde un principio aplicar las buenas prácticas, es precisamente para evitar esos retrabajos. ¿Listo? Entonces lo que se busca con el media query es básicamente es una manera especial de llamar en CSS, y lo que se le hace con notación es que él le dice máximo un tamaño de tanto, de un valor. Más adelante se van a ver, por ejemplo, otros ejemplos, y es básicamente lo que se hace con este parámetro. Lo que se le dice es que cuando mi pantalla tenga este valor o sea menor, aplique las reglas que están dentro.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí se ve que, por ejemplo, este menú Navigation, por aquí arriba también estaba. Estaba. Ahora busco ¿qué vamos a buscar? Estaba aquí, que ahí tiene un color y una decoración predeterminada. Aquí ya le doy un tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que por ejemplo, si el celular es muy pequeño, le voy a dar lo voy a redimensionar para que no, por ejemplo, el icono, como se ve en una pantalla, ese tamaño se vería muy diferente, se vería muy grande dentro de un celular. Entonces, por eso es que se redimensiona. Entonces, lo que hace esta media query, que así se conoce como tal dentro de la documentación de CSS, lo que hace esa media query es que toma la pantalla, valida el tamaño y lo que hace de todo lo que esté dentro de este código va a ejecutar esto. ¿Por qué se coloca en la parte de abajo? Por lo que les digo, CSS es en cascada, entonces él va a tener más en cuenta lo último que uno agregó que lo que está más arriba en el código. Es por la evaluación de esas reglas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí este de 800 es básicamente para tablets. Y aquí este de 500 es más que nada para celulares. Entonces, por ejemplo, la herramienta del navegador me permite redimensionar, por ejemplo, si es un iPhone, si es un Samsung, que ahí van viendo diferentes tamaños también. Ahí sí me tocaría buscar, creo que es este, sí. Que esto ya es más como una tablet, que es un iPad, básicamente. Y lo que les decía, esta herramienta del navegador, que ya viene por defecto como tal en todos los navegadores, es muy útil al momento de desarrollar. Se va a volver uno de sus mejores amigos al momento de hacer diseño como tal, el diseño de las páginas web. ¿Listo? Bueno, esa era toda la parte que les tenía preparada del ejercicio. Como les digo, ese código para que lo puedan estudiar o echarle una ojeada ya más a profundidad a cada uno, lo vamos a subir con los recursos Sí, ahorita lo subimos. de las diapositivas y esto que ahorita se la paso a Mauricio para que lo suba. Y ya como tal vamos a entrar a la parte de tema teórico que es más que nada una introducción a lo que vamos a ver la próxima clase, que es Angular. Para poder entender bien Angular toca tener un concepto muy claro, que es lo que no sé si alguno han escuchado, que es TypeScript. Que es TypeScript como tal, es un analizador de código estático. ¿Qué es lo que nos permite TypeScript como tal? Como vimos en la clase pasada, JavaScript tenía muchos diferentes como desafíos al momento de uno estar programando. ¿Qué era lo que pasaba? Si por ejemplo algún error, los errores no se muestran como tal, a menos que sea un error sintáctico, no se muestran al momento de estar echando código, no los va a mostrar como tal en nuestro editor. Eso nos va a mostrar, por ejemplo, si la variable venía nula o algún tipo de esa validación, la va a mostrar al momento que esté ejecutando. ¿Qué es lo que pasa? TypeScript, al ser va a ser como una capa extra que vamos a utilizar con JavaScript, que lo que nos va a permitir es hacer ciertas validaciones antes de ejecutar el código. Entonces esto lo que nos ayuda es a prevenir bugs, más que nada, a prevenir bugs y mejorar el rendimiento el rendimiento del código al momento de estar desarrollando. Entonces básicamente es una herramienta que nos permite analizar el código en búsqueda de errores y vulnerabilidades comunes. ¿Listo? Como tal, eso es TypeScript. TypeScript se considera un lenguaje de programación libre y de código abierto, y fue desarrollado por Microsoft entre 2012 y 2014. Al principio del 2012 fue como tal que salieron con una beta el equipo de Microsoft, y ya como tal la publicación
del lenguaje como tal fue en una conferencia en junio del 2014. Todo esto aquí, ¿por qué es tan importante estas fechas? Porque aquí uno da como coincidencia, porque para estas fechas fue cuando se empezó a trabajar lo que era el ECMAScript 6 y la publicación de todos estos frameworks. Porque como les decía, cuando nace el ECMAScript 6, cuando se hace el gran cambio dentro de Java, nacen cosas como estas de TypeScript y nace también frameworks como lo es Angular. ¿Listo? Entonces, en esa época fue importante porque ese fue el gran cambio que básicamente fue que varias cosas se alinearon y permitieron dar una mejor visibilidad a todo esto como tal. Entonces, ¿qué es TypeScript? Básicamente, como les decía, fue desarrollado por Microsoft y es un superconjunto de JavaScript que esencialmente le agrega más funcionalidades de orientada a objetos, como lo son las interfaces, y también le añade un tipo de tipado fuerte a JavaScript, que como lo vimos en la clase pasada, si uno tenía una variable y pasaba de un string a un número, JavaScript lo aceptaba lo corría como sin ningún problema. En TypeScript ya esto no, en TypeScript como tal esto ya no ocurre. ¿Por qué? TypeScript lo que hace es una extensión de la sintaxis de JavaScript, y lo que hace es agregarle funcionalidades para que este pueda funcionar sin problemas. Está pensado más que nada es para grandes proyectos, para proyectos de desarrollo, o sea, de mediano a gran ambición. O sea, por ejemplo, el ejemplo que veíamos de página web estática, ese es un ejemplo de pequeño, básicamente, de desarrollo pequeño. Ahí no vale tanto la pena utilizar TypeScript por lo que veíamos. En cambio, ya cuando es un proyecto más complejo, como tal en una página web dinámica, ahí sí ya uno entra a considerar que hay ventajas que le puede dar TypeScript al momento de desarrollar. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de TypeScript? Tipado estático, que básicamente lo que hace es que vuelve a JavaScript fuertemente tipado. Genérico, estructural y enumerado. ¿A qué se refiere con esto? Que básicamente como le agrego funcionalidades de orientado a objetos y como lo hago fuertemente tipado, debo de definir bien los diferentes tipos que tienen mis variables. Básicamente lo que hace es agregarle clases sencillas a mis elementos de JavaScript. ¿Listo? En orientado a objetos, básicamente lo que le agrega es clases abstractas o interfaces, modificadores, módulos y diferentes tipos de elementos de orientado a objetos, que lo que me permite, por ejemplo, al momento de desarrollar es, por ejemplo, importar o agregar diferentes librerías o módulos como tal a mi proyecto. Entonces esto ha facilitado mucho al desarrollo, debido a que ciertos elementos o ciertos componentes que yo puedo reutilizar de otros proyectos son fácilmente acoplables a mi proyecto. ¿Listo? Por eso es que es tan conocido TypeScript y Angular. Más que nada Angular tomó como estándar TypeScript debido a esto, debido a que facilitaba mucho al momento de trabajar, que para los que no sepan, Angular está soportado por los programadores de Google. En la otra clase vamos a hablar más de eso, pero básicamente Angular nació como Angular JS, fue una primera versión de un grupo independiente que ahorita no recuerdo el nombre, pero cuando se lanza Angular 2, básicamente fue cuando Google lo compra, lo acoge bajo su ala de desarrollo y le empieza a dar soporte. Después de eso, Angular, por eso se hace la diferencia entre Angular JS de Angular, porque Angular JS es antes de ese cambio, que hoy en día todavía hay empresas que lo utilizan, pero es básicamente empresas que se quedan encadenadas a esa tecnología de ya hace
8, 9 años más o menos. Y los otros, que Angular ya es de la versión 2 en adelante, que ya por lo que tiene el soporte de Google, han ido cambiando sus enumeraciones, soportes. Por ejemplo, si ustedes buscan ahorita Angular, si no estoy mal, van a la versión 13 o 14, si no estoy mal, la 14 recién salió en junio, si no estoy mal. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que el ECMAScript 6, como se le da, lo acoge una gran compañía, se le va dando soportes y le van agregando funcionalidades. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Angular? En Angular hay un caso muy específico, que es uno puede transformar o actualizar de Angular desde la versión 2 hasta la 8, lo puede actualizar a la versión 9. Ya después de la versión 9 ya no es compatible por diferentes ámbitos, entonces ya de la 9 en adelante ya sí es propiamente. Entonces muchas veces uno se encuentra que uno en el campo laboral lo que buscan es alguien que sea desarrollador de Angular 9, básicamente es para actualizar versiones viejas de Angular en proyectos nuevos. ¿Listo? Algo muy importante que es en la sintaxis de TypeScript es los tipos. Entonces, al momento de uno declarar la variable, le debe dar el nombre de la variable, 2 puntos, el tipo del elemento, que básicamente es el tipo de TypeScript. Igual, bueno, ahí es cuando uno la declara, la puede instanciar ahí mismo, que es igual, y darle el valor. Pero lo que pasa es que TypeScript tiene ciertos elementos que unos son los nativos de JavaScript como tal, y él agrega otros como tal, para hacer un mejor manejo al momento de hacer el desarrollo. Entonces, más que nada, el undefined lo hereda de JavaScript. El boolean, si recuerdan, en JavaScript, cuando uno hacía el type of del elemento, el boolean salía con mayúscula. Aquí en TypeScript se utiliza con minúscula. Hay esa diferenciación, ¿listo? Al momento de hacer uso de los diferentes tipos en TypeScript, estos van en minúscula. Entonces, es un error usual que uno tiene de colocar al principio en mayúscula, pero es más que nada porque es un elemento heredado de JavaScript, ¿listo? Entonces, para que no tengan esa confusión. Funcionan básicamente de la misma forma. El booleano es un valor de verdadero o falso, número es un valor dato numérico, el string es una secuencia de caracteres, el null como tal es una estructura que significa vacío, pero es una referencia. Entonces, más que nada se utiliza para decir que esa referencia es vacía. En TypeScript no se utiliza tanto porque como es fuertemente tipado, si lo tienes como null no lo puedes cambiar a otro elemento. Entonces, pero sí existe como tal, como tipo, para que lo tengan en cuenta. Y los otros elementos que agregan son 3 básicamente. Está el any, que básicamente el any es un comodín que como les digo, es mala práctica usarlo, pero uno lo puede usar de vez en cuando. El any básicamente va a ser mi comodín de que es una estructura, le digo que es un tipo genérico, que es básicamente cuando en el CSS les decía el exclamación important, es básicamente ese comodín. Entonces aquí lo que hace el any en TypeScript es que me deja declararlo como si fuera una variable normal de JavaScript. Entonces el any uno solo lo utiliza más que nada es cuando no conoce la estructura con la que se viene la información. Esto se utiliza más que nada al momento de recibir las peticiones que uno hace le llamamos salvar, y no conoce como tal, es desconocida la estructura con la que viene el objeto. ¿Listo? Una pregunta. Bien. ¿Y el any después se le puede cambiar? O sea, si se convierte en un int, igual no, generalmente cuando se hace la declaración de la variable, se le agrega ese tipo al principio. O sea, es como en JavaScript, como en Java, cuando colocas el int antes del nombre de la variable. Eso es lo que hace TypeScript aquí en JavaScript. Lo que pasa es que si tú le das el any, tú le puedes cambiar el valor a cualquiera. ¿Listo? Entonces, si lo igualas a un número y esto lo igualas a un string, no te va a arrojar
problema, pero la gracia es cuando estés usando TypeScript es saber qué tipo va a tener esa variable, porque si no estaríamos programando normal ya eso, ¿sí? Entonces lo que busca TypeScript con este tipo de array fuertemente tipado es más que nada dar una mejor organización al desarrollo dentro de la aplicación, ¿listo? El void básicamente es utilizado para cuando una función uno no necesita que retorne nada, sino solo que ejecute, ¿listo? Pero como les digo, las funciones como las variables van a tener un tipo. Entonces, cuando la función solo va a ejecutar y solo va a hacer algo, uno le coloca el tipo void, ¿listo? Y el never básicamente es la representación de un valor que por principio jamás debería ocurrir. El de never más que nada se utiliza en el momento de declarar errores. Que en principio uno no cree que vayan a ocurrir, pero en caso de que ocurran, pues los tenemos mapeados. Más que nada. Sí, más que nada en el catch cuando uno hace el error se le da el tipo never. ¿Listo? Una pregunta, ¿existen las arrow functions de JavaScript? Sí, claro que sí. O sea, lo que hace TypeScript básicamente es agregar el tipado fuerte a JavaScript, pero sigue teniendo todas las funcionalidades de JavaScript. ¿Listo? Otras también que agregan es, por ejemplo, bueno, lo vimos más que nada con los arrays la clase pasada. Que por ejemplo el array, tú en el primer elemento lo podías colocar un número, luego un string, luego un booleano. Aquí cuando se hace el tipo de fuerte, entonces devuelve el array en solo un tipo. Ese tipo de cosas, ¿listo? Para evitar ese tipo de errores. Creo que ya no hay más. Bueno, y lo que les decía, ¿cuándo se utiliza TypeScript o cuándo solo utilizo JavaScript? Generalmente para proyectos pequeños como lo son el desarrollo de páginas estáticas, es cuando uno utiliza JavaScript vanilla, que es básicamente JavaScript puro. Cuando ya es un proyecto mediano grande que ya más de una persona se necesite para hacer el desarrollo, se recomienda utilizar TypeScript porque es más que nada un estándar de buena práctica. ¿Listo? Que da muchas ventajas al momento de estar desarrollando, ya que permite dar un mejor mantenimiento al código. ¿Listo? Una cosa que se me olvidó mostrarles de JavaScript la clase pasada era aquí con ese municipio. ¿Cómo es esto? No, espera, si recuerdan los tipos de elementos que hay en JavaScript, los valores de verdadero o falso, recuerdan que, por ejemplo, un elemento por ejemplo, definía mi elemento null. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, coloco no, esperen, que un momento que funciona. ¿Para qué hago esto? Una manera. Está fallando acá. ¿Recuerdan los diferentes valores que uno puede tomar de verdad o falso dependiendo de lo que tuviera el valor del elemento?
con los operadores de comparación que uno tiene de lógica booleana, por la forma que está construida JavaScript, nos permite hacer como más corto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí leí el valor de null primero al es porque cuando es null lo toma como falso, pero si por ejemplo validación tuviera un valor numérico, entonces lo toma como true, lo toma como aquí lo toma como true, y lo que hace esto no, aquí me equivoqué, qué pena. Aquí dice lo. ¿Era li? Espera. No, sí, era li. ¿Qué es lo que pasa? Esta función, como si tiene algo, o sea, cualquier cosa que uno tenga acá a este lado, si es una función, lo toma como verdadero. ¿Qué pasa cuando es verdadero? Lo toma como verdadero. Pero ¿qué pasa si aquí en vez de pasar un elemento le pasa una función? Aquí como este es el único que va a variar entre verdadero o falso. Cuando este sea verdadero, va a ejecutar esta función. Entonces ese es el comportamiento que tiene Lee. Entonces una manera de hacer esas validaciones es tener la validación en un elemento que en caso de que sea falso, tome sus valores de nulo o undefined, y en caso de ser verdadero, generalmente lo que uno hace es que la validación guarda el mismo dato que está validando. Entonces uno lo que hace es guardar ese elemento en ese componente, y al hacer esto con el i, lo que hace es, si existe, o sea, aquí básicamente estaría haciendo la validación, y pues si es true, lo que hace es ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, ahí evito tener que utilizar un if, y lo que hago es condensar mucho más el código. Es una ventaja que tiene JavaScript, pero así mismo toca tener cuidado con esos elementos. El otro, si no estoy mal, porque esto también funciona tanto con la i como con la o, con el or. Pero el or, ahí sí tiene que también tener en cuenta el valor de. ¿El valor de qué? El valor de la tabla de verdad del or, porque la tabla de verdad del or es que es si alguno de los dos es true. Entonces la única manera que sea totalmente falso es que ambos sean falsos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace uno por lo general? El or se utilizaba, por ejemplo, cuando uno hace una declaración. Por ejemplo, aquí el null va a ser información que me llega de un servicio. Sí, lo voy a colocar con null para poder hacer el ejemplo ahí en este. Entonces, por ejemplo, lo que me hace lo es que, por ejemplo, acá yo tengo una variable que sea información que me traiga de la base de datos. Si no me trae nada, me traería ese valor como null. Entonces, el lo que hace es, si uno de los dos o sea, coge el valor de verdadero de uno de los dos, ¿sí? Entonces, si uno null es como algo falso. Eso es falso, entonces lo que hace es coger el valor de verdadero, ese no sí. Ajá, entonces coge. Es lo que hace. Entonces, si este es verdadero, lo que hace es coger este de primeras. Porque así es como funciona el O. El O, cuando el primer dato es verdadero, ya asume que es verdadero. Entonces hace el cortocircuito, que es lo que representa estos dos símbolos. El de cortocircuito, para que no lo sepan, es en manera de programar, es cuando están aquí estos dos. Si por ejemplo solo coloco uno, es lo que hace cuando solo encuentra uno, es validar que los dos valores tengan valores booleanos. Por ejemplo, si uno lo hacía en JavaScript, en Java como tal, es validar que los dos fueran o verdadero o falso, que tuvieran algún valor. Cuando uno lo hace así con doble que es cortocircuito, por ejemplo en el O, si el primero ya es verdadero, no hace la evaluación del segundo. Entonces, eso lo que hace más que nada es optimizar tiempos al momento de hacer la evaluación. Entonces, esas son, por ejemplo, versatilidades que tiene JavaScript, que por ejemplo esta del ampersand es muy útil al momento de usar real, porque
React se construye de una manera muy diferente a como lo hace Angular. Porque Angular más que nada es un modelo entidad relación, como utilizar TypeScript, es fuertemente tipado. Entonces, por dentro tiene una estructura que es básicamente tres componentes, que uno es el archivo HTML, el otro es el CSS y el otro es el tipo TypeScript. En React es diferente. En React uno lo que tiene es un archivo como tal solo de JavaScript, pero tienes un JSX, que es básicamente que identifica que es de React. Y React lo que hace es mezclar tanto el código HTML con el JavaScript. Entonces, por ejemplo, en React uno lo que puede es colocar la validación y aquí en este lado, en vez de colocar una función, colocar un componente HTML. Entonces, por ejemplo, hacer la validación de que se pinte. Entonces, si este valor de este lado lo tengo como verdadero, me lo pinta. Si lo tengo como falso, no lo pinta. Entonces, esas son esas facilidades que tiene como tal esos frameworks. ¿Listo? En Angular ya es un poco más difícil porque Angular sí separa el código TypeScript del HTML. Entonces ahí sí es diferente, pero Angular permite tener mucha mejor organización. Porque lo que pasa con React es como lo que pasa con JavaScript, que como le da esa libertad al programador, básicamente le hace lo que quiere. Entonces, al momento de trabajar en equipo, si uno no tiene bien estipulados esos estándares, se puede volver más complicado el mantenimiento. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Yo tenía algo que. Pues no sé, espera. Adelante, que 10 minutos. Sí. Pero espera un segundo, me envía el link del Discord, es que voy a proponer algo para el curso porque. Entonces, sobre todo, estoy probando para ejecutar, pues, digamos, el JavaScript, ¿cómo puedo hacer, digamos, para ejecutar toda una secuencia de código? Porque es que me dice que no es directivo, básicamente, no sé cómo probarlo. Pues como te decía, recuerda lo del event loop, eso es solo con el navegador. Sí. Pues, por ejemplo, para yo correr, lo hago aquí en la consola de navegador. Si tú quieres correr solo código JavaScript, te tocaría ejecutarlo con Node. Pues básicamente lo que haces es abrir una consola, ya en un computador que tiene instalado Node.js. Si no estoy mal, cuando uno le instala, él crea una variable de entorno que es Node. Entonces tú colocas Node, el nombre del archivo y le haces eso, te lo ejecuta como si fuera JavaScript. Sí, te lo ejecuta JavaScript, te ejecuta ese JavaScript y en la consola te va a mostrar lo que tú tienes dentro del código. Entonces, si no tiene ningún control ni nada, él solo ejecuta y ya te dice el tiempo que se demora a ejecutar. Tipo Python. Ajá, exacto. Y te muestra si imprimes en pantalla. Exacto, La consola. lo mismo. Listo. Como tal, por lo que te decía, JavaScript estaba pensado para que fuera con apoyo para el navegador. Fue después de que, a través de la historia que fue evolucionando, que se fue pegando más al lado del back, fue cuando nació Node como tal y se crearon diferentes alternativas para esto. ¿Listo? ¿Se puede crear un HTML como vacío? HTML vacío, cargar el JavaScript. Sí, uno puede, pues uno crea un documento así como este, solo que tenga, o sea, literalmente no podría tener, puede tener esto vacío. Esto vacío y aquí llamar el archivo que tenés en tu ruleta relativa y que eso hace cuando corre por ejemplo esto, pues en el navegador me va a hacer la pantalla blanca completamente, no va a mostrar nada y lo que hace es abrir la consola y ahí me muestra la consola que muestra lo que tienes ejecutando. ¿Listo? Pero por lo general cuando uno hace sus programas de JavaScript ya más enfocado a hacer algo en el back o alguna funcionalidad así, es más recomendable utilizar el comando de la consola, porque con el Node el navegador va a tratar de correrlo así tenga errores. En cambio con el Node te va a especificar en caso de que tengas un error, te va a dar una retroalimentación del posible error que tengas. ¿Listo?
Otra Pues- cosa es para llamar la hoja la spreadsheet. Se llama con link, ¿cierto? O se llama con script. No, script solo es para código JavaScript. Aquí el de CSS se coloca como link porque lo carga como si fuera una librería. ¿Listo? Ok. Entonces, pues la única diferencia del CSS con el resto de librerías es que por lo general el código CSS está en la misma carpeta, o sea, está en el mismo entorno del desarrollo del proyecto. ¿Alguna otra? O se escribe dentro de la con script. Con styling. Sí, o esa es la otra alternativa, pero lo que te digo, utilizar el style dentro del HTML, lo único que va a hacer es demorar un poco más en cargar tu código. Por ejemplo, lo que te mostraba. En ese ejemplo básico que tenemos de la página, el código CSS eran 300 páginas, 300 líneas de código, ¿verdad? No, eran 400 líneas de código. Entonces, tú abres el archivo, tienes el header y ahí donde está, tienes 400 líneas y abajo tienes el HTML. Entonces, tanto hacer el con eso es desgastante para el desarrollador, entonces lo que hace es crear una lista, pues básicamente va a producción. Ah, Pues por eso es que se recomienda sacarlo en un archivo. para un archivo, luego hacer el link que lo busca. ¿Retira una ruta? Ah, ok. Bueno, pregunta. Se supone que las siguientes dos clases son dos de Angular y dos de React. Sí. O sea, Bueno. la primera de Angular va a ser más teoría y empezar a crear el proyecto. La otra ya va a ser trabajar como tal. Solo el proyecto y luego React. Y luego React pues va a ser el mismo ejercicio, explicar como la teoría básica y el otro sí es echar código como tal. Bueno, es que, no sé qué les parece. Es que tengo. Espérenme un segundo. Bueno, primero dos cosas. Primero ya les envié el correo lo del Forms, lo de la asistencia. Y segundo, que no se vayan, si quieren pueden venir ahorita para anotarlos, por lo que llegué un poquito tarde. Lo otro es que, bueno, no sé si les parezca, bueno, se supone que, como le estaba preguntando a Iván, las otras dos clases se supone que son dos de Angular y dos de React, pero me parece que creo yo que deberíamos mirar, no sé, elegir uno de los dos y dejarlo para las dos últimas clases, y durante las dos siguientes clases no ver tanta teoría, sino llegar, o sea, durante las dos clases hacer como una serie de ejercicios. Se pueden plantear, digamos, algo, no sé, por ejemplo, 4 ejercicios para la clase que se puedan resolver, o sea, algo pequeño, no hacer una página web en una clase, sino ejercicios pequeños, no sé, hacer una paginita que muestre una imagen y tenga varios botones, y cuando oprimo el botón, no sé, aparezca unas letras o se cambie la imagen, o sea, ejercicios pequeños para practicar, porque creo que está haciendo mucho teoría y falta como entrar a echar código, porque a veces pasa que uno se pone a hablar y cuando va a echar código es como, y no me acuerdo de nada de lo que vi. Entonces, pues no sé qué les parezca, porque creo que sería más productivo, o sea, coger las siguientes dos clases y hacer, o sea, cogerlas, pues se podría plantear mirar cuántos, si 2, 3 o 4 ejercicios pequeños, y que los resolviéramos pues en el transcurso de la clase. Por ejemplo, cada media hora se va cambiando el ejercicio, cositas pequeñas, y así poder practicar antes de meternos con un framework. Pues porque no sé, creo que sería como lo ideal para que al menos como que tuvieran un primer ejercicio de hacer algo, porque es como intentar hacer algo en, no sé, en Python con un framework sin saber programar en Python primero, sin haber hecho un hola mundo en Python. Entonces me parecería, pero pues no sé a ustedes qué les parece como hacer eso. Pues en este caso nos quitaríamos el ver o React o ver Angular, ahí ya sería ver pues cuál de los dos digamos que dejamos para las últimas dos clases, y durante las dos siguientes hacerlo más de ejercicios. Pues no sé qué les parezca. ¿Sí? Dejaríamos de ver una de las dos. Sí, porque pues nos quedan 4 clases. Entonces se supone que eran 2 de Angular y 2 de React. Sería quitar una de las dos, y esas 2 clases que vamos a quitar de ese framework, dedicarlas a hacer ejercicios y practicar, que hagan un ejercicio básico con HTML, CSS, algún otro con JavaScript, o sea, algo que puedan ustedes practicar y decir, al menos ya sé hacer algo, porque me ponen un ejercicio de hacer una página y no sé qué, y yo nunca he hecho ni siquiera un botón. Entonces pues quedo en las mismas y no vamos a avanzar es nada, y pues
Es mejor ver, quitar un poquito el contenido y de pronto no ver algo, que lo podemos ver en otro curso, otro semestre, y no pues realmente ponernos a dar pura teoría y no hicimos nada, mejor dicho. Entonces no sé. ¿Sí? ¿Sí? Y pues ahí tú me dirás cuál prefieres, digamos, como después de hacer los ejercicios, cuál crees que sería mejor, ver React o ver Angular. Pues yo creería, pues por lo que ya hemos visto y porque es más, de manera más organizada, sería mejor ver algo. Sí, sí, o sea, no hay problema. Entonces sería, bueno, en el que les envié el Forms, ahí está el link del Discord por si no han entrado. La idea sería mirar ahí también, yo estoy reuniendo como un material y cositas para enviar como por ahí por si quieren repasar por su cuenta o hacer ejercicios. Entonces yo ahorita más tarde creo los canales para todos los cursitos y empiezo a enviar cositas ahí. La idea sería también que pudieran como resolver dudas y eso ahí, incluso de los ejercicios que se hagan durante las siguientes 2 clases, como para que no sea tan teórico, sino como ya vimos un poco la teoría, pues dejar el resto de, o sea, por lo menos las dos siguientes clases para hacer ejercicios, porque ahí es donde uno le van a empezar a salir dudas.